aquí en el centro se queda uno de cada equipo. Aquí en el centro uno de cada equipo. No, las gallinas no. Pregunta, ¿qué hay que hacer exactamente? Primera prueba de la mañana. Cada equipo va a tener 2 gallinas. Tendrán que traer huevos al centro de la plaza, llevándolos en una cuchara que sujetarán con la boca. Por cada huevo un punto. Va a ser así de simple. No podéis tocar ni la cuchara ni el huevo con las manos, ¿vale? Solo podéis llevar un huevo en cada viaje. ¿Pero qué hace ese? Para la prueba, ¿vale? ¿Entendido los 4 equipos? Gallinas, tenéis que hacer relevo hasta que no vuelva la gallina anterior, nos haga la siguiente. Rosas, al callejón. Lo único que vais a tener que tener cuidado es que normalmente de salida salta directo a la becerra. Con la primera de la mañana. Pero por debajo no puede meter. ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya las gallinas! Vuelta a empezar.
3, 2, 2, 2, sigue, corre, no corre, sigue, 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 tiempo. Pasamos a los números corrales de tiempo. Equipo morado, 8 puntos. Equipo amarillo, 7 puntos. En esta parte de la plaza, yo creo que está puesta arriba. Está puesta arriba y no. Equipo negro, 3 puntos. Equipo rosa, otros 3 puntos. El de rosa se la tomó con humor. Dice, lo importante es jugar. ¿Está? ¿Has comprendido? La prueba de la mañana, las canaletas. Esta prueba, no tenéis que ir al medio. Va a tener una participación activa de 3 participantes. Valga la redundancia. El equipo negro se ponen 3 mezclas. Qué alegría ver a las chicas participar. A ver, canaletas. Tenéis que hacer una fila, equipo amarillo, salir para hacer la demostración. Os ponéis en hilera y uno os echará las bolas desde el callejón, chicos, para adentro. Poneros cerca, cerca, échale la bola. La pasas y ahora tú, allá, sin mover los pies. Allá. Sigue, relevo. Siguen los relevos. Se van a atascar. Y le tenéis que echar en vuestro tubo. Atasco, ay. Y esto es súper fuerte. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer. Normas. Tenéis que estar siempre 3 en la hilera de canaletas. Siempre 3. ¿Vale? La bola que se caiga volvéis a empezar. Y para que sean válidas, tiene que caer dentro del cubo. Si se rompe una canaleta, mala suerte. Protegedlas. Cuando quieran en teoría, 3 minutos para la prueba de las canaletas. Bueno, que ya sabéis que cuando digo 3 minutos, si nos lo estamos pasando bien, pueden ser 7.
tengo para ti. ¡Que se ponga el cubo de escudo! ¡Tranquilo, entra, tranquila! ¡Que me da miedo que le la dice, no se va a la puerta! ¡De dónde va, caballero! No me importa, ¿eh?
negro. ¡Dos puntazos! Tercera y última prueba, cada equipo que se vaya disfrazando de pingüinos, tenéis que disfrazar los juegos de pingüinos. Pero nos vamos a jugar ahora un punto extra. Porque quiero saber cuál es el equipo que cuenta con más adeptos en la plaza. Vamos a ver, a través de los aplausos, ¿cuál es el equipo que tiene más afición? En primer lugar, vamos con aplausos para el equipo amarillo. De momento vais primeros. Aplausos para el equipo morado. Bien. Aplausos para el equipo rosa. De momento encabeza el equipo rosa. De momento. Ahora, aplausos para el equipo negro. Tengo dudas, ¿eh? A ver, ¿me lo pueden repetir? ¡Aplausos para el equipo negro! Se aplauden hasta los amarillos. ¡Aplausos para el equipo negro! Entonces no me queda un claro. ¿Quién es el equipo al que más me han aplaudido? Yo creo que ha sido un poco más el rosa, ¿no? Ni uno se lo cree. Por lo tanto, el punto extra por ser el equipo preferido de la afición es para el equipo negro. Tercera y última prueba de la mañana, los pingüinos. Vais a tener que venir a la piscina de bolas a buscar pollitos y patitos. Los patitos de goma valen 1 punto, los pollitos de peluche 2 puntos. En la prueba de los piratas ayer, para cogerlos tiene que ser de uno en uno y teniendo los 2 pies dentro de la piscina. ¿Vale? No se pueden sacar a idea las bolas. ¿Vale? Relevos entre los 2 pingüinos de cada equipo, 3 minutos. Por decir algo, como ya veremos. Para la tercera y última prueba de la mañana, los pingüinos cuando quieran mentoriles. ¡Vamos! A por la última prueba de Gran Prix de la fiesta. Señal.
Está viendo Celedón. ¡Podéis salir los dos a la vez! Equipo negro, que pueden salir todo el equipo si quieren, aunque no vayan disfrazados o disfrazadas de pingüinos.
Todo lo demás vale. Cortamos bien el primero de goma. ¡Más alto! Y ahora de peluche que van de 2 en 2. 8, 10, 12, 14 y 16 puntos, equipo amarillo. Equipo rosa. Si el perro no está. Ah, sí, hay un cerdito aquí. Cerdito que no vale. ¡Oh! ¡Soltamos! ¡No se toma! ¡Más alto! ¡No! ¡Se de peluche! Y 13 puntos, equipo rosa. Equipo morado. Contamos una foca que no vale. Otra foca que no vale. Un cerdo que no vale. Otro cerdo que no vale. Y los demás ya sí vale. ¡Contamos bien alto! No te pongas en medio, aquí. 8, 9, 10, 11, 13, 15 y 17 puntos. Y nos queda el equipo negro. Contamos bien alto. Es la última cuenta de las fiestas. Se tiene que salir el sonido por el techo. Me dice, lo que no son patos y que son patos igual. ¿Tú crees que esto va a volar como pato? ¡Un pato! ¡Otro pato! ¡Otro pato! ¡Otro pato más! ¿Esto es un pato? Pues ya está, pato. ¿Esto es un pato? Esto sí, de verdad. ¿Y otro pato más? ¿Cuántos puntos son? 9, ¿eh? Dos. Cuidado, Bruno, que puedes darle 29 puntos. La gente está con ellos, ¿eh? Bueno, Dani, pones los puntos que quieras. Si a mí me va a dar igual. ¿Ya? ¿Todo correcto? ¿Es posible que hayan ganado? Ni por eso. Pero se han ganado nuestro corazón. Por favor, los 4 equipos del Cante de Guadillas para el Mega de Trofeos. ¿Cuántos clasificados? Con 15 puntos. ¿Y cuántos les hemos regalado? No, igual. El equipo de color negro.
clasificados con 28 puntos, el equipo de color amarillo, Urbe, Elkin, Unai, Xavi, Jorge López. Y en este caso va a ser un trofeo reivindicativo, porque los que lleváis viniendo aquí muchos años, recordaréis que hacíamos días de juegos para chicos y días de juegos para chicas. Eso desde hace unos años, sintiéndolo mucho, no es cosa nuestra, no nos dejan hacerlo. Es bloquear. A mí me parece un absurdo, pero supongo que mi opinión importa poco. Así que el mejor jugador del Grand Prix se lo vamos a dar por su valentía y porque han recuperado lo que queríamos que pasara a todas las chicas del equipo negro. ¡Nuria, doctora Isa! Y ojalá tuviéramos más equipos de chicas, porque entonces les haríamos juegos y haríamos meterlos ideales para ellas y para que se lo pasaran en karate. Pero dicho, no nos dejan. Y ahora sí, ganadores de la última mañana de la fiesta de la Blanca 2025 con 29 puntos, el equipo de color. ¡Ganado Fresita! ¡Nasible, Jorge, Aymar, Unai y Santiago! Ya nos conocéis, somos unos mapas de los años que vienen desde 2011 aquí acompañamos estas fiestas de la Blanca. Un placer, como todos los años. Y placer más grande aún, porque hoy, última mañana, estoy viendo más gente que otros años. Ya lo sabéis, sois vitorianos. Aquí en las fiestas de la Blanca, todos muy fuertes, los días 4 y 5, y luego una bajada. Pero los de aquí, veo la misma cara de siempre, sois los fieles, sois los que mantenéis esto. Así que para todos vosotros, muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso especial para una gente que estoy viendo, no os podéis imaginar lo mal que lo han pasado. El año pasado, bueno, los que no lo sepáis, en el mundo taurino, las ganaderías de Lidia tienen que pasar unos saneamientos durante todo el año. Si esos saneamientos, algún animal sale positivo, tienen problemas. Si tienen más problemas, la cosa se convierte en un drama, y eso es lo que le pasó a la ganadería de Marqués de Saca. Marqués de Saca, este pasado invierno, por desgracia y por unas leyes que no entienden de sentimientos, tuvo que matar toda la ganadería. Todos los animales que tenía Marqués de Saca, criando una sangre durante más de 30 años, tuvo que ir todo al matadero. Y no les quedó otra que renacer de sus heridas y volver a lo que tenían que volver, que es a los festejos populares más importantes de Euskadi. Así que, de corazón os lo pido, una ovación enorme para la ganadería de Marqués de Saca. Y nada más, solo deciros una cosa. Hemos escuchado campanadas de que el Iradier Arena puede sufrir alguna reforma. Haced fuerza porque eso no pase. Hacedme caso. Porque lo que no queremos es que esta haya sido una última mañana de vaquillas. Y ahora sí, nos vamos, porque son las 8:20, a disfrutar de la quinta y última mañana de vaquillas de las fiestas de la Blanca. Todo aquel que desee participar